Hola, ¿qué tal? Somos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar de la carrera de Mecatrónica Automotriz y el tema que le vamos a hablar es sobre el sistema de inyección K-Electronic. La electrobomba de combustible es una bomba celular de rodillos accionada por un motor eléctrico, excitado permanentemente. Los rodillos actúan como elementos de estanqueidad periférica. El combustible es transportado en los huecos que se forman entre los rodillos. La electrobomba impulsa más combustible del que el motor puede necesitar como máximo para así mantener constante la presión en el sistema de alimentación. La presión del sistema mantiene constante la presión en el sistema K-Electronic. La contrapresión hidráulica sobre el émbolo de mando es idéntica a la presión del sistema. La presión del mando debe mantenerse con exactitud, dado que sus fluctuaciones influirán directamente en la relación aire-combustible de la electrobomba de combustible y el caudal combustible inyectado en el motor. El acumulador de combustible mantiene la presión en el sistema de alimentación durante cierto tiempo, después de parar el motor para así permitir una nueva puesta en marcha, sobre todo con el motor caliente, debido a la construcción especial. Este actúa como amortiguador de los ruidos de la electrobomba de combustible. La válvula de inyección abre a una presión determinada y pulveriza al combustible mediante los movimientos oscilatorios de las agujas de las válvulas. Las válvulas inyectan el combustible dosificado en los tubos de admisión por delante de las válvulas de admisión de los cilindros y van fijadas mediante un soporte que la aísla del calor. Carecen de función dosificadora y abren automáticamente en cuanto se rebasa la presión de apertura. Válvula de arranque en frío. Tenemos aquí la válvula de arranque en frío. Esta es una válvula de accionamiento electromagnético en la que va dispuesto el devanado de un electroimán en posición de reposo. El inducido móvil del electroimán presionado por un muelle contra una junta, cerrándose así la válvula al excitarse el electroimán, el inducido magnético, desplazado de su asiento de válvula, deja libre el paso de combustible. Este llega entonces tangencialmente a un inyector, donde entra en rotación el inyector en efecto de torbellino, realizando así una pulverización extremadamente fina de combustible, enriqueciendo el aire que se encuentra en el colector de admisión detrás de la mariposa. La válvula de arranque en frío va dispuesta en el colector de admisión de forma que se garantice una buena distribución de la mezcla de aire y combustible en todos los cilindros. Tenemos el distribuidor dosificador de combustible con válvulas de presión diferencial. Este distribuidor dosificador distribuye la cantidad de combustible básica a cada cilindro según la posición del plato sonda en el medidor de caudal de aire. La posición del plato sonda tiene una medida de caudal de aire aspirado por el motor. Dicha posición se transmite al émbolo de mando mediante una palanca según la posición que ocupe en la cámara cilíndrica de lumbreras. El émbolo de mando deja libre la correspondiente sección de la lumbrera de mando, a través de la cual el combustible puede circular hacia las válvulas de presión diferencial y, por consiguiente, hacia las válvulas de inyección. La carrera del plato sonda es corta. El émbolo de mando solo se desplaza ligeramente, liberando así una pequeña sección de la lumbrera de mando. Si la carrera del plato sonda, en cambio, es grande, el émbolo libera una sección mucho mayor de la lumbrera de mando. Por consiguiente, existirá una relación lineal entre la carrera del plato sonda y la sección liberada de la lumbrera. Sobre el émbolo de mando actúa una fuerza hidráulica de sentido opuesto al movimiento de elevación transmitido por el plato sonda, que origina una caída constante de la presión del aire y hace que el émbolo de mando siga siempre el movimiento de la palanca del plato. Tenemos lo que son las válvulas de presión diferencial.
Estas válvulas de presión lo que hacen es que del distribuidor dosifican el combustible, originan una caída de presión uniforme en las lumbreras de mando. El medidor de caudal de aire tiene unas características lineales, lo que significa que a doble caudal de aire, la carrera del plato sonda también es doble. Para que esta carrera haga variar el caudal de combustible en la misma proporción, es preciso garantizar una caída de presión constante en las lumbreras de mando, independientemente del caudal de combustible circulante. Las válvulas de presión diferencial mantienen constante la caída de presión entre la cámara superior y la inferior, independientemente del caudal de combustible. La presión diferencial es de 0,2 bar por término medio. De este modo se consigue una gran presión de regulación. Como válvulas de presión diferencial se utilizan válvulas de asiento plano, situadas en el distribuidor dosificador, y cada una de ellas coordinada con una lumbrera de mando. Una membrana separa la cámara superior de las válvulas de la cámara inferior. Las cámaras inferiores de todas las válvulas están unidas entre sí y con el actuador electrohidráulico de presión por una tubería circular. El asiento de válvula se encuentra en la cámara superior. Cada una de las cámaras superiores va conectada a una lumbrera de mando y a una válvula de inyección. Estas cámaras están estanquizadas entre sí y la caída de presión en las lumbreras de mando vienen determinada por la función del muelle helicoidal situado en la cámara inferior y por el diámetro eficaz de la membrana, así como por el actuador electrohidráulico de presión. Cuando fluye un caudal de combustible considerable a la cámara superior, la membrana se abomba hacia abajo y abre la sección de descarga de la válvula hasta que se restablece la presión diferencial tarada. Si el caudal circulante es menor, se reduce la sección de la válvula debido al equilibrio de fuerzas existentes en la membrana, hasta que se recupera el valor de presión diferencial de 0,2 bar. Por consiguiente, en la membrana existe un equilibrio de fuerzas que se mantiene, con independencia del caudal de combustible, regulando la sección de paso de la válvula. Ahora, veamos. Ahora tenemos lo que es el medidor de caudal de aire. El caudal de aire aspirado por el motor da la medida de su absorción de potencia. El medidor de caudal de aire trabaja por el principio de los cuerpos flotantes, midiendo el caudal de aire aspirado por el motor. El caudal de aire aspirado sirve como magnitud de control principal para formar el caudal de inyección básico. El caudal de aire aspirado en la magnitud física correcta para determinar las necesidades de combustible. Las modificaciones relativas al comportamiento de admisión del motor no tienen ningún efecto sobre la preparación de la mezcla. Como el aire aspirado debe pasar por el medidor de caudal antes de llegar al motor, la medición se adelanta temporalmente en la entrada de aire en los cilindros. Esto permite, entre otros aspectos, la adaptación correcta de la mezcla en todo momento. El caudal total de aire aspirado por el motor circula por el medidor de caudal, montado delante de la mariposa. El medidor lleva un embudo de aire dotado de un plato sonda móvil o un cuerpo flotante, como lo vemos aquí. El aire que circula por ese embudo mueve el plato sonda separándolo de su posición de reposo en una medida determinada. Mediante un sistema de palancas, estos movimientos del plato sonda se transmiten al émbolo de mando, el cual en funcionamiento normal determina el caudal básico de combustible necesario. En caso de que se produzcan fenómenos de inflamación en el colector de admisión o falsas explosiones, puede crearse enormes impactos de presión en el sistema de admisión. Por ello, el medidor de caudal de aire está concebido de forma que el plato sonda, en caso de inflamación defectuosa, pueda oscilar en sentido contrario, formándose así una sección de descarga. Un tope de goma limita la carrera descendente en el medidor de caudal de aire de corriente descendente, limitando así la carrera ascendente. Un contrapeso compensa el peso del plato sonda y el sistema de palancas
en el medidor de caudal de aire de corriente descendente se compensa con un muelle de tracción. Un resorte de lámina ajustable asegura la posición cero correcta en la fase de detención. Veamos, regulación lambda. En la regulación lambda es breve. Este permite mantener el coeficiente de aire en lambda 1 con gran precisión. Esta regulación es una función conectable de modo adicional que, en principio, completa cualquier control de mezcla en el que se pueda influir electrónicamente. La regulación lambda presenta también ventajas, especialmente con la combinación con el KE-Jetronic. La señal de la sonda lambda se procesa en la magnitud de control ya existente y la intervención de regulación necesaria para la corrección de la dosificación de combustible se produce a través del actuador de presión. Interruptor térmico temporizado. Este interruptor limita el tiempo de inyección de la válvula de arranque en frío en función de la temperatura del motor. El interruptor consta de una tira bimetal calentada eléctricamente que abre o cierra un contacto en función de su temperatura. El control se hace mediante el conmutador de encendido y arranque. El interruptor térmico va fijado en un punto representativo de la temperatura del motor y al arrancar en frío limita la duración de la inyección de la válvula de arranque en frío. Si el proceso de arranque se prolonga o los arranques se repiten, la válvula de arranque en frío deja de inyectar. La duración de la inyección es en función del calentamiento del interruptor térmico por el motor y del sistema de calefacción eléctrica que el interruptor lleva incorporado. Esta autocalefacción es necesaria para limitar la duración de inyección de la válvula de arranque y no enriquecer demasiado la mezcla a fin de que el motor no se ahogue. Al arrancar en frío, la medida de la duración de la inyección viene determinada principalmente por la potencia de los devanados caloríficos. Por ejemplo, corte a menos 20 grados centígrados tras 7,5 segundos aproximadamente. Con el motor a temperatura de régimen, el interruptor térmico temporizado se calienta debido al calor del motor, permaneciendo constantemente abierto e impidiendo que la válvula de arranque en frío inyecte. Sonda térmica del motor. El sensor de la temperatura del motor mide la temperatura de este y le envía la señal correspondiente a la unidad de control. En los motores refrigerados por aire, la sonda térmica del motor va enroscada en el bloque. En los refrigerados por va sumergida en el refrigerante. Este sensor transmite la resistencia eléctrica correspondiente a la temperatura a la unidad de control, la cual adapta mediante un actuador electrohidráulico de presión el caudal de combustible a inyectar durante las fases de post-arranque y de calentamiento del motor. La sonda térmica consta de una resistencia NTC que va en un casquillo roscado. NTC significa Negative Temperature Coefficient, que significa coeficiente de temperatura negativo, denominación que corresponde efectivamente a sus propiedades. La resistencia eléctrica del elemento fabricado a base de un material semiconductor disminuye a medida que aumenta la temperatura. Interruptor de mariposa. El interruptor de mariposa comunica las posiciones de la mariposa en ralentí y plena carga a la unidad de control. El interruptor de mariposa va fijado la parte tubuladora de la mariposa y el eje de esta activa el interruptor. La conexión se produce en las posiciones finales ralentí y plena carga. Válvula de aire adicional. En la válvula de aire adicional, un diafragma perforado accionado por un bimetal regula la sección de la tubería en bypass. La sección de apertura de este diafragma se ajusta en función de la temperatura, de forma que al arrancar en frío se libera una sección mayor, la cual va disminuyendo progresivamente a medida que la temperatura del motor hasta quedar encerrada. El bimetal caldeado eléctricamente va reduciendo la sección de apertura de la válvula de aire adicional a partir del valor inicial dependiente de la temperatura. La posición de montaje de esta válvula se ha elegido de forma que la misma adquiera
de mejor modo posible la temperatura del motor. La válvula no funciona con el motor caliente. El CAE Electronic es un sistema de inyección mecánica continua. Lo más importante es la incorporación de una unidad de control electrónica, que con la información de sus diferentes sensores consigue adaptar perfectamente la proporción aire y gasolina en cualquiera de las diferentes condiciones de funcionamiento del motor, teniendo como resultado una reducción en la emisión de gases contaminantes en el sistema. Este sistema, igual que en el resto del sistema de inyección multipunto, el aire y la gasolina recorren circuitos diferentes hasta llegar a la cámara de combustión. Empezando por el circuito neumático, el aire es aspirado por los pistones, pasa por el medidor de caudal de aire, está formado por el embudo, el plato sonda y su palanca de accionamiento. Cuando el aire circula a través del embudo, se ejerce una presión sobre el plato sonda, desplazándolo y transmitiendo el movimiento al pistón de mando, permitiendo el paso de combustible a los inyectores. Después del medidor de caudal, el aire llega hasta la mariposa. Una pequeña cantidad de aire se desvía atravesando un conducto bypass que dispone de una electroválvula especialmente diseñada para la estabilización del ralentín. El aire finaliza en el cilindro que está realizando la emisión. El circuito hidráulico comienza en el depósito de combustible, desde donde es canalizada la gasolina hasta la electrobomba, que se encarga de impulsarla a todo el circuito mientras el motor se encuentra encendido. A continuación nos encontramos con el acumulador de presión. Su función principal es la de mantener una cierta presión de gasolina durante un tiempo después de haber apagado el motor. El siguiente elemento es un filtro en el que quedarán retenidas todas las partículas que se encuentren en la gasolina. Una vez filtrada la gasolina, llegará al regulador de presión, que mantendrá una presión constante de 6 a 6.5 kilos por centímetro cuadrado, retornando la sobrante al depósito. La gasolina proveniente del regulador de presión llega al distribuidor dosificador hasta el cuello del pistón de mando y pasa a través de un surtidor al actuador electrohidráulico, que enriquecerá o empobrecerá la mezcla, controlado por la unidad electrónica. Desde el regulador electrohidráulico se dirige a inundar todas las cámaras inferiores de presión diferencial para salir a un paso calibrado hasta el sobrante. Dependiendo del volumen de aire aspirado por el motor, eleva el pistón de mando, abriendo la lumbrera y regulando la presión de paso de la gasolina a las cámaras superiores. Deformando a las membranas debido a la menor presión en las cámaras inferiores, esta deformación permite la apertura del asiento plano y la salida de gasolina hacia los inyectores de cada válvula de emisión. Los inyectores son completamente mecánicos, de modo que cuando se supera la presión de tarado 4 kilos por centímetro cuadrado, saliendo la gasolina finamente pulverizada para mezclarse con el aire. La correcta dosificación se consigue gracias a la corrección que realiza el circuito electrónico. Cuando la unidad de control electrónica reconoce la necesidad de enriquecer la mezcla a través de la información recibida por los diferentes sensores, manda una intensidad de corriente al regulador electrohidráulico para acercar la placa de rebote al surtidor, disminuyendo el caudal de gasolina y la presión en las cámaras inferiores, ya que por el paso calibrado continúa existiendo el mismo sobrante. El descenso de presión en las cámaras inferiores hace que la presión necesaria en las cámaras superiores para poder deformar la membrana y abrir las válvulas de asiento plano también sean menores. Esto será utilizado por la unidad de control durante el enriquecimiento en la fase de arranque, en la fase de posarranque, en la fase de calentamiento, en la fase de aceleración y en la fase de carga plana. Si la placa sale del surtidor, en las cámaras inferiores se alcanzará la presión del sistema. En las cámaras superiores también habrá presión del sistema. La diferencia de presión en ambas cámaras será nula. Por lo tanto, la velocidad y el caudal de gasolina por la lumbrera de carga y por el inyector también será nula. Aprovechando esta fase para un corte de inyección. Esto será utilizado por la unidad de control durante la desaceleración y como protección del motor en exceso de revoluciones, cuando llega a superar las 6.000 revoluciones por minuto. Cuando la unidad de control no envía intensidad de corriente al regulador,
La placa de rebote se encuentra en posición de reposo. La distancia que existe entre el surtidor y la placa en ese instante ha sido debidamente calculada para que el motor funcione con una proporción de aire y gasolina de lambda igual a 1.